para iniciar el pasaje llamado Hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 de la palabra de Dios, la Biblia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que va a ser predicada. Tome el control de nuestro cuerpo, espíritu y alma. Que prediquemos la verdad. Un escrito está. Gloria a Dios, que tu sangre de guerrero protector acampe alrededor de nosotros, que te amamos, que te tememos y quedamos en tus manos, que son las mejores manos, y que tu palabra penetre en los corazones, que tu palabra encuentre cabida en esos corazones, que escuchen la palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, pero se confiesa para salvación y vida eterna. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar en este pasaje, gloria a Dios. En Primera de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Inicia la primera parte de este versículo y nos dice que, mirad, decid, atendéis cuál amor nos ha dado el Padre. Gloria al Señor. ¿Cuál amor? Y esto me lleva a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Ese amor. ¿Cuál amor? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese creer es de obediencia a su palabra, de vivir en santidad para él, si le cree. Gloria a Dios. Y dice, para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Ese amor que nos dio el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que creamos, para que le obedezcamos, para que le recibamos, para que lo aceptemos, para nosotros ser llamados hijos de Dios. Como hijo es mi amado Jesús. Gloria al Señor. Y nos dice que por esto el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. Porque cuando llegó mi amado Jesús, cuando se presentó mi amado Jesús a los de su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos, no le reconocieron como el Mesías, sino que decían que era un impostor. Que por el príncipe de las tinieblas echaba fuera a los demonios. No le reconocieron, sino que lo desecharon. Lo capturaron. Lo sacrificaron. Lo vituperaron. Lo escupieron. Lo hirieron. Corona de espinas. Una lanza en su costado. Lo mataron. Lo asesinaron. En una cruz. En la cruz del Calvario. Porque no le conocieron. Y ahora hay muchos que no le conocen. Por eso lo desechan. Cuando vamos y le hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, le hablamos de Jesús, muchos desechan la palabra, hasta se enojan, porque no le conocen, no le reconoce como el Dios verdadero, no le reconoce como el Salvador, como el Mesías.
no le reconocen como el dador de vida eterna, no le reconocen como la única puerta de entrada al reino de los cielos. El segundo versículo nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. La primera parte de este versículo nos dice ahora. Una palabra clave, ahora. Y antes sería la pregunta: ¿qué éramos antes de la hora? Criaturas de Dios. ¿Y ahora? ¿Y por qué ahora? Sería otra pregunta. Porque ya nos arrepentimos de haber pecado contra Dios. Ya sentimos esa vergüenza de haber pecado contra Dios. Porque ya aceptamos a Dios como el Creador y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Mi amado hermano, puede cerrar la Biblia. Gloria al Señor y preste atención. Entonces ahora sí somos hijos de Dios. Y para explicarle por qué ahora sí somos hijos de Dios, vamos a primera de Juan, gloria a Dios, perdón, a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, nos dice: gloria al Señor, que todo aquel que recibe a Jesús, que todo aquel que recibe a Jesús como el Salvador, es llamado hijo de Dios. Y esto no es de parte de hombre, ni de fuerza de hombre, ni de varón, sino del Espíritu Santo de Dios, poder de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Por eso nos dice allá, primera de Juan, capítulo 3, que ahora somos hijos de Dios. Y nos sigue explicando aquí, Juan capítulo 1, 13 nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que tiene el poder para hacernos nacer de nuevo. Dios tiene el poder de hacerte nacer de nuevo por medio de agua y del Espíritu, es decir, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Y cómo que la agua representa la palabra? Bueno, allá en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice que el Señor nos hace renacer de la palabra de Dios, nos hace renacer, es decir, nacer de nuevo, por medio de la palabra que es viva y eficaz, que permanece para siempre. La palabra de Dios, gloria al Señor. Por eso dijo mi amado Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Gloria a Dios. Así que usted es nacido de nuevo cuando recibe a Jesús. Usted es hecho hijo de Dios. Deja de ser una criatura de Dios para ser hijo de Dios. Gloria al Señor. Seguimos, gloria a Dios. Y nuestro amado Jesús nos lo amplía. Gloria al Señor.
También allí mismo en Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo se le aparece, gloria a Dios, cuando Nicodemo llega donde Jesús a escondidas, Nicodemo llega de noche a ver a Jesús. Se supone que le daba pena en el día. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer. Jesús y Nicodemo dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquiera, era un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, es decir, estos milagros que tú haces, estas sanidades que tú haces, estas liberaciones que tú haces, echar fuera a los demonios que tú haces, si no está Dios con él. Gloria a Dios. Jesús no se sorprende ni le dice: gracias porque me reconoces, todo esto. No, Jesús no le prestó atención, sino que le dijo, fue directo al problema que tenía Nicodemo y le dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor estaba dándole un ultimátum a Nicodemo, porque Nicodemo era un principal que conocía la palabra de Dios, pero no había nacido de nuevo. Porque la mayoría de los maestros de la palabra, de los principales judíos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, conocían la palabra, conocían la ley mosaica, conocían a Jehová, pero no eran salvos. Entonces Jesús le dice directamente, le dice: de cierto te digo, o sea, te digo, de verdad te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Porque, mi amado, hay que nacer de nuevo de la palabra. Porque, ¿cómo nacimos nosotros de nuevo si no fue por la palabra? Porque escrito está que la fe es por el oír la palabra de Dios, la Biblia. Así que nosotros, se nos fue activada la fe o activamos la fe porque oímos la palabra. Creímos la palabra de Dios, creímos la Biblia. Se nos activa la fe y reconocemos que fuimos pecadores. Reconocemos el pecado, nos avergonzamos ante el Dios Todopoderoso y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y de ese momento, así como genuino fue nuestro arrepentimiento, así nacimos de nuevo. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Así que, dice mi amado Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que la persona que no ha nacido de nuevo es carne y es de la carne. Pero los que hemos nacido de nuevo somos del Espíritu. Nacimos del Espíritu y somos del Espíritu. Y le dice mi amado Jesús: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de eso.
El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Gloria a Dios. Porque la palabra nos revela, aleluya, que iremos a la vida eterna. Pero allá conoceremos qué es la promesa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Gloria al Señor. Porque mucha gente sabe de palabra de Dios, pero no sabe cómo nacer de nuevo. No sabe cómo se nace de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? Dijo Nicodemo. Y Jesús le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Es decir, ¿eres tú, hijo de Dios, y no sabes esto? ¿Eres tú, cristiana, y no sabes esto? ¿Eres tú, evangélica, y no sabes cómo se nace de nuevo? Gloria a Dios. Hay que recibir el testimonio de Jesús. Dijo Jesús, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hay que recibir el testimonio de Jesús, hay que recibir la palabra de Jesús para usted nacer de nuevo. Muchos hacen la oración de fe, conocida como la oración de fe, que es verdaderamente la oración de arrepentimiento ante el Dios Todopoderoso. Muchos hacen la oración de fe y no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Porque el hablar por hablar, el hablar sin sentir, Jesús lo dice de la siguiente manera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si usted hace una oración de fe, si usted dice, Señor, perdóname mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador, pero usted solamente lo hace de palabra, o sea, de la boca para afuera, pero usted no se arrepiente genuinamente, no lo hace de corazón, nada va a pasar. Usted va a seguir su vida igualita. Antes yo creía que haciendo la oración de fe, cualquier persona, esta oración iba a actuar como una porción mágica, como un milagro, y la persona iba a ser cristiana y salva. Pero no depende de esa oración. Depende de tu corazón y de tu libre albedrío, que en tu voluntad decidas verdaderamente arrepentirte, sentir vergüenza de haber pecado contra Dios, genuinamente reconocerlo y genuinamente aceptarlo como tu Salvador. Como genuino sea tu arrepentimiento, así de genuino será el nuevo nacimiento. Serás llamado hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá a morar dentro de ti. Qué lindo, qué hermoso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora sí. Gloria a Dios. Cuando usted pase por ese proceso, allí, gloria a Dios, por esos pasos de Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 y Juan capítulo 3 versículo 3 y 5. Aleluya, gloria a Dios. Y después tiene que seguir en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Pero sigamos aquí en el pasaje. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Porque para manifestarnos lo que hemos de ser, este cuerpo físico tiene que morir. Cuando venga mi amado Jesús con poder y gloria, este cuerpo debe morir, los que están vivos. Porque allá arriba en el reino del cielo, en la vida eterna, mi amada hermana, no entra este cuerpo físico corruptible, sino que entra un cuerpo incorruptible. Así que cuando nuestro amado Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nos dice que todo aquel que tiene esa esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y porque sabemos que en Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, mi amado hermano, debemos purificarnos a sí mismos. ¿Cómo? Porque Dios es santos, no pecando, poniendo por obra la palabra de Dios, la Biblia. Poniendo por obra esta palabra, la Biblia, vamos a estar en santidad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, todo aquel que le creyó, todo aquel que le obedece, todo aquel que pone por obra su palabra, todo aquel que ahora es hijo de Dios y es cristiano, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, o sea, la esperanza de la vida eterna, gloria a Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que todo pecado que usted cometa, que cometa yo, que cometamos, es infracción de la ley, es infracción de la palabra de Dios, la Biblia. Este libro será abierto el día del juicio final. Los estatutos de Dios serán abiertos para ver en qué fallamos o en qué no fallamos. Si cumplimos, si obedecimos o no obedecimos lo del Señor. Mi amado, nuevamente cierre la Biblia. Y sabéis que nuestro Jesús apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Porque Dios no envió a su amado Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo por Él. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios nos dio un libre albedrío, una voluntad, para que cada uno de nosotros decidamos aceptar ser salvos o no ser salvos. Así que no es culpa de Dios, sino que es culpa tuya o mía si no decidimos aceptar esa salvación, si no decidimos corresponder a esa salvación. Gloria al Señor. Y no hay pecado en Él, sino que Él recibió nuestros pecados para redimirnos y darnos salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que permanece en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, dice la palabra, no le ha visto ni le ha conocido. Por eso es que nosotros vemos que muchos llegan a la iglesia y duran su tiempo aquí y después se van. ¿Por qué? Porque nacieron de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la palabra de Dios.
Porque no se dieron cuenta de que Jesús los quería salvar. No se dieron cuenta qué salvación tan linda le iba a dar Jesús. No conocieron al Señor. Pues dice que todo aquel que peca no le ha visto. Todo aquel que se va de Jesús no conoció a Jesús. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es decir, nuevamente, sé santo porque Él es santo. Sé justo porque Él es justo. Sé bueno porque Él es bueno. Ama a tu prójimo porque Él amó a su prójimo. Ama a Dios porque Él amó al Padre. Gloria al Señor. Y vamos por el versículo 8 del libro Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, mi amada hermana. Porque el diablo peca desde el principio. Nos dice que desde el principio peca el diablo, Jehová lo reprende hasta ahora en el nombre de Jesús. Porque allí en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todos los animales, y creó al hombre y a la mujer, el diablo llegó desde ese principio a pecar y a hacer pecar al hombre. Y lo logró. Lo logró porque Eva y Adán, en su libre albedrío, aceptaron pecar. Aceptaron obedecer al diablo. Por eso dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo. Gloria al Señor. Y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo es el pecado. Gloria al Señor. Y el Señor Jesús apareció para deshacer estas obras. Pero vuelvo y repito, para aquel que se arrepienta y desea aceptar esa salvación. Todo aquel que es nacido de Dios, vuelve la palabra nacido. Aquí esta palabra Dios escrita está muy claro: el nuevo nacimiento. Y sin nuevo nacimiento no hay hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Recuerden que mi amado Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Consolador, venga y more con vosotros. Así que cuando usted se arrepiente genuinamente y acepta a Jesús como el Salvador, y el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted, esa simiente de Dios está allí con usted. Dice que no puede pecar porque es nacido de Dios. Y si usted peca, váyase al versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Gloria al Señor. Pero los que son nacidos por la simiente de Dios, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La pregunta aquí es: ¿cómo hacemos justicia?
¿Es justo que usted desobedezca la palabra de Dios? Entonces, es justo que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Entonces, hagamos justicia. Hagamos justicia también al sacrificio que Jesús de Nazaret hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Seamos agradecidos haciendo justicia y amando a tu hermano. Ama a tu hermano en Cristo. Y al que no es tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Como dijo mi amado Jesús, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dijo el Señor. Gloria a Dios. En el versículo 14 del capítulo 3 de este libro Primera de Juan, gloria a Dios, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y esta primera parte de este versículo, gloria a Dios, me lleva al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, donde mi amado Jesús, cuando se le parece a Saulo de Tarso, le dice: levántate, porque para esto he aparecido a ti, para que lo saques de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, sácalos a Dios. Es decir, pásalos de muerte a vida. También dijo mi amado Jesús, cuando alguien quería seguirlo y dijo: deja que vaya a enterrar a mis padres. Jesús le dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Estaba diciendo: los que están sin mí, los que están sin Cristo, los que están sin Jesús, están muertos. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Esfuérzate, mi amado hermano y hermana. Gloria a Dios. Así que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora estamos en la vida, mi amado. No estamos en muerte. No estamos en carne, sino en el Espíritu. No estamos en tinieblas, sino en la luz. No, ya no estamos bajo la potestad de Satanás, sino que estamos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y que en que amamos a los hermanos, esto también nos demuestra que estamos en vida, que hemos pasado de muerte a vida. Nos dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eternamente en él. Es decir, que el que aborrece a su hermano no tendrá, mi amada hermana, no tendrá entrada en el reino de los cielos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eternamente, permanentemente en él. En esto hemos conocido que el amor en que él puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos amar así a nuestro prójimo. También nosotros pongamos y amemos con nuestra vida por los hermanos. Gloria al Señor. En el versículo 22 de este pasaje, de Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 22 dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Este versículo me lleva, gloria a Dios, a el libro de Juan. Juan capítulo 9, versículo 31. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan 9:31 nos dice que, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero aquel que le teme y hace que su voluntad, es decir, que hace que cumple sus mandamientos, a ese oye. Entonces, si usted en oración pide cualquier cosa, dice, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Pero si usted pide como hijo de Dios, usted va a pedir en santidad y va a pedir cosas de santidad, asuntos de santidad, porque el Señor no te puede dar sobre asuntos que no son de santidad, porque Dios es santo, santo, santo. Gloria al Señor. El 24 nos dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, si usted permanece en Dios, Dios va a permanecer en usted. Pero si usted no permanece, si usted se aleja, pues Dios también se aleja, no está allí. Gloria al Señor. Porque el Espíritu que nos ha dado Dios permanece en nosotros. Dice, y en esto sabemos que Él, o sea, Jesús, permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios nos dio el Espíritu Santo para que estemos en nosotros. Gloria a Dios. Así que usted debe sentir el Espíritu Santo dentro de usted. Mi amado hermano, mi amada hermana, tiene que sentir el Espíritu Santo. De una manera o de otra. Debe sentirlo. Debe redargullir dentro de usted cuando usted está en lo malo, cuando usted quiere pecar, cuando usted está en malos pensamientos, el Espíritu Santo tiene que estar allí. Es decir, usted tiene que sentir. Pero si usted peca deliberadamente, gloria al Señor, usted contrista al Espíritu, pero tampoco el Espíritu va a estar allí si usted está en pecado. El Espíritu es santo. Gloria a Dios. Así, mi amado, que la invitación es, si usted quiere ser llamado hijo de Dios, si usted quiere decir, ahora somos hijos de Dios, usted debe arrepentirse de corazón genuinamente para nacer de nuevo y ser llamado hijo de Dios. Y permanecer en Él. ¿Cómo? Por medio del proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. En su palabra, obedeciendo su palabra en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Debe despojarse del viejo hombre, renovarse en el espíritu de su mente, revestirse de la nueva criatura, creada según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Y el primer paso que usted debe hacer, reconocer que es pecador y arrepentirse. Repita conmigo la oración de arrepentimiento si usted lo hace de corazón. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido perdón por todo pecado que haya cometido contra ti, Señor, a esta hora. Me avergüenzo de haberte ofendido. Te reconozco como el Creador y acepto a tu Hijo amado como mi Salvador. Padre, ayúdame a estar en ese proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24.
y permanecer en santidad, porque sé que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.